estar un poquito cerca de la historia de un ícono muy simbólico para las personas de Guatemala, que es la iglesia de... Gracias, un gusto para mí comentar un poco acerca de la historia del Cristo y la Basílica, porque no se puede contar, las historias son separadas pero a la vez unidas. Se habla que acá el grupo indígena, existía en este lugar un grupo indígena que se dedicaba al cultivo del algodón, era del rey del área de Chapí. Entonces ellos se dedicaban al cultivo de eso. Entonces, como habían sido colonizados por la corona española, que habían traído la religión católica, entonces ellos se habían impregnado tanto de la religión que ellos querían identificarse y querían tener algo con que identificarse. Entonces decidieron mandar a hacer un Cristo de vara y media. Entonces se noticiaron que en la antigua Guatemala, que es hoy la antigua Guatemala, que era la capital en ese tiempo de Guatemala, había un culto carteño. Entonces ellos se caminaron, caminando villas, porque en ese tiempo no había carreteras, solo había caminos rusos. Entonces se encaminaron hacia ese lugar para mandar a hacer un Cristo. Entonces ellos solo pactaron en ese tiempo, existía la moneda que le llamaban el tostón, de 50 tostones, y iban a pagar con la venta del algodón de ese año y hacer un Cristo de paga. Entonces Quirio Cartaño lo único fue el contrato, hicieron un contrato y él prometió entregarles el Cristo un 4 de octubre de 1594. Entonces él hizo esa promesa, pero él las características del Cristo no le dieron indígenas. Entonces se da por genialidad del Cristo, entonces el Cristo muerto, con todo abajo, y él se picó en el control de la piel,
lado, la puerta lateral, y en la parte de arriba está un huevo donde está la foto de Dios. Él ya no vive en nada. Murió. Cuando la basílica se inauguró, entonces fue cuando se pasaron sus restos y están colocados están colocados los restos de Fray Pedro Pardo de Figueroa, Pedro Pardo de Figueroa. Entonces fue cuando él, después de muchos años, ¿verdad? Porque Cristo, para hacer cuentas desde que le estoy hablando de la fecha hasta actualmente, 1400. Wow, tiene Cristo, ¿verdad? Entonces ya la basílica le estoy hablando de 1957, ¿verdad? Sí. Casi la mitad, más de la mitad de la basílica. Entonces así fue como surgió en primer lugar el Cristo y así fue como surgió la basílica, ¿verdad? Entonces ahora, el Cristo estando en la parroquia, estando aquí en la basílica, el Cristo la gente llegaba y lo tocaba, le encendían candelas a sus pies, entonces el humo lo tocaba, entonces ahí fue donde ya Cristo fue agarrando todos los apelativos que ahora se llaman Cristo negro, Cristo milagroso negro, tiene ya un gran, entonces así fue como llegó a hacerse Cristo negro, y así fue como se llegó a hacer y él formó los años del sur y después que el gordo ha sido inmenso, grande, ¿verdad? Y así es como juntos tenemos el Cristo y tenemos esta donde millones y millones de peregrinos ustedes vienen a pasar a demorar la imagen, no se les va a ser posible, sí, no va a ser posible, pero yo les voy a pedir que lo lleven ahorita y cuando ustedes vean en las paredes están colocados cuadros con imágenes, pero en los cuadros también con piececitas de plata y oro. Unos cuadros son de plata y otros son de oro, son de cabezas, corazones, brazos, piernas, cuerpos enteros. Eso significa que cada una de esas piececitas significa un milagro. Por las personas que han recibido mayoría, porque también hay de fantasía, pero la mayoría de oro esta pieza como agradecimiento. Y cuando ellos vuelven agradecidos, dejan una pieza en una persona encargada que está encargado de hacer imágenes, rostros y todo con las mismas cadenas y piececitas que el mismo peregrino ha dejado agradecimiento. Esos solo son algunas, hay un sinfín de más y hay un sinfín de personas que nunca ya trajeron una muestra de agradecimiento y recibieron algo, también vinieron nada más y dejaron algo económico nada más, algo económico nada más, pero igual ha recibido a lo largo de los años, pero Cristo pues visitando aproximadamente pues, nosotros pensamos nosotros que tal vez en el año 2 millones de personas pasan al año, significando de que antes esa cantidad de personas significaba que eran 4 millones de manos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, más o menos un dato, ¿verdad? Entonces, pues ahora podemos decir que Cristo es y dado de que Cristo se estaba deteriorando, entonces ya eso lo hemos hecho muy recientemente a partir de cuando ya en estos últimos 20 años, desde a partir de que cuarto centenario, desde que empezó a cumplir el cuarto centenario, se empezó al proceso de que antes las capelas se encendían dentro de la basílica, ¿verdad? Entonces estaban dañando piso, dañando estructura de la basílica y dañando Cristo. Entonces la institución del Estado que se encarga de la conservación de los monumentos pues nos pidió que empezáramos a hacer un proceso con la gente, tratar de sacarlas de la obra sin encenderlas fuera, ¿verdad? Y que el Cristo pues le diera su conservación, porque ahora quedará resguardado allá a tocarlo para que el Cristo pudiera tener. Porque está hecho de material de barro, no, está hecho de madera de cedro. Y eso es una madera, imagino que es muy dura, dura mucho tiempo, y ahorita cuando yo iba a cumplir los 40 años, se le dio un mantenimiento que no se le había dado por años. ¿Saber cuántos años atrás no se le había dado un mantenimiento? Se le restauró, se le dio una restauración que tardó bastante tiempo. Es muy minuciosa con la restauración, es una pieza histórica. Sí, la obra quedó ahí ya resguardada, una obra ya muy
pudimos ver y observar, ese es un dato muy importante acerca de la historia que representa para las personas de Guatemala, incluso Centroamérica, que todo Centroamérica se le conoce, lo que es la basílica, y muchas personas pero vienen aquí a esperar a ellos, a pedir un milagro, a traer un presente o algo que caracteriza su fe. Otros datos históricos, hay muchos datos. Otro de los datos es que a nivel de América Latina es la única iglesia que tiene 4 torres. Todas solo tienen 2 torres y una cúpula. Esta tiene 4 torres y una media naranja, como le llamamos en el centro, ¿verdad? Es la única iglesia que toda América Latina es la única que tiene. Otro dato que me imagino que no sabían incluso muchas personas de Guatemala, incluso nosotros. Sí, y otro dato, por ejemplo, en su construcción no tiene hierro. Otro dato, no tiene hierro. Son datos que nos asombran un poquito, ¿verdad? Que Guatemala ha sido un país sísmico, ¿verdad? Bueno, Centroamérica, El Salvador y Guatemala, Honduras ha sido un poco menos, pero Guatemala y El Salvador, por ejemplo, los países latinoamericanos, han sido un área muy sísmica, ¿verdad? Entonces ha sufrido, pero a pesar de eso, sufrido algunos pequeños daños que son muy difíciles, que han ido tratando de ayudar. Y pues también ver que Esquipulas en sí también ha sido un lugar histórico céntrico donde lo han visitado los personajes importantes. Es el lugar más pequeñito del mundo que ha visitado el Papa Juan Pablo II. Visitó Madre Mía de San Calcuta, por ejemplo, visitó también a Esquipulas, y también aquí ha sido centro, por ejemplo, de los procesos de paz que se dieron en Nicaragua, en El Salvador y aquí en Guatemala, ¿verdad? Que son los países que estaban en guerra, se unieron los presidentes estando en guerra y empezó aquí el proceso, las dos procesos que después se fue llegando a cada país, se fue firmando esa guerra interna que había. Y ya empezó aquí esa guerra interna que había en cada país, que se dio historial de la Federación Latinoamericana, que se llamó. Pero ha habido muchas cuestiones históricas también, políticamente también, que han pasado en las escrituras también, son datos históricos y ahorita pues está en proceso de la basílica igual la parte de Sí, exacto. Poco a poco pues también se ha ido viendo algunas cosas, por ejemplo se le cambió el piso a la basílica, se le pintó la basílica también, ¿verdad? Con una pintura muy especial, y se le cambió el piso también por años, se le había cambiado un poco de pan, se pusieron bancas, no había mucha gran cantidad de bancas que tenía hoy, porque se están cambiando, sentada como una cosa la puede estar escuchando, ¿verdad? Y la seguridad misma que tenemos ahora, ¿verdad? No tanto la iglesia como la protección de la iglesia, la protección. No sé si tienen otra pregunta. No, es solamente, realmente quedé asombrado de tanta información en tan poco tiempo, prácticamente en 14 minutos, nos dio una historia extensa de que muchas personas no sabemos, y realmente creo que debemos de interesarnos sobre la cultura de nuestros países, porque eso yo siempre he dicho, que la cultura se expande por el mundo y nos hace ver a otras, en otros países, a otras lenguas, lo importante que tenemos nosotros en nuestros países. Y aparte de que somos reconocidos por la violencia, lastimosamente, hay cosas dignas de venir a ver. Ha sido un gusto para mí haber compartido estos datos históricos. Los tengo ya casi de memoria porque conmigo se abocan todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, fuera de Guatemala. Cuando necesitan tener una referencia, por ejemplo, los trabajadores necesitan que una entrevista, necesita ver a alguien que esté con una referencia para poder. Exacto, y lo que uno pide son datos, porque en otros lugares del país uno quiere saber fechas, lugares, nombres, ¿verdad? Sí. Hay un padre que es el coordinador del comité de conservación, ¿verdad? Él recopiló datos. Hay un libro que ya está a la venta, un libro económico para que la gente pueda, si quiere emplear, hay mucha gente que sí quiere saber, porque hay un sinfín de datos, por ejemplo, las imágenes que están ahí, las imágenes que están dentro, datos de medidas, por ejemplo, ¿verdad? Que uno se limita a darlas, ¿verdad? Están en ese libro, de la historia, la cinematografía, por ejemplo, se puede adquirir también, que es muy bueno, tiene bastantes datos, bastante completos, es una recopilación
ampliar el